La terapia focalizada en la transferencia es como reconstruir un puzzle en donde todas las piezas están revueltas, muchas emociones contrapuestas, donde el terapeuta tiene que ir aprendiendo del paciente, de su paciente, de qué significa cada pieza, y a medida que el terapeuta lo comprende, le puede ir devolviendo ir juntando piezas para ver si el paciente le encajan, y entre los dos ir construyendo e identificando la comprensión de dónde viene este problema en las relaciones. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro en Saca tu Voz. Hoy nos acompaña Teresa Ribalta Torrades. Buenos días, Teresa, bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por este rato, por compartir este rato con nosotros, con nosotras aquí en Saca tu Voz. Igualmente, yo quiero agradecerte sinceramente, Iciar, por la invitación a participar en Saca tu Voz. Es un placer y una oportunidad compartir este espacio contigo y con quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, un placer para mí. Os voy a presentar a Teresa. Teresa Ribalta es psicóloga especializada en psicología clínica y psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, especializada en el tratamiento de los trastornos de la personalidad en adolescentes y adultos jóvenes. Ella está acreditada como psicoterapeuta, docente y supervisora en terapia focalizada en la transferencia, integrando en su práctica enfoques psicodinámicos y relacionales. Actualmente dirige Fundación Orienta, que es una red pública de salud mental en Cataluña, y es vicepresidenta del Grupo TLP Barcelona. Coordina también la formación de adolescentes en el Instituto TFP Barcelona, que es un centro acreditado por el Personality Disorders Institute de la Universidad de Cornell en Nueva York. Y además colabora como docente en varias universidades. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención desde que conocí a Teresa fue su especialización en una terapia que yo desconocía totalmente, que se llama terapia focalizada en la transferencia. Y sabéis que en Saca tu Voz pues, nos gusta dar a conocer precisamente todas aquellas herramientas que consideramos que son eficaces, que son imprescindibles para ir sanando las huellas del trauma y bueno, pues reconstruir, ¿no?, la identidad de esa persona que ha sufrido algún tipo de trauma. Entonces me pareció súper importante poder hablar con Teresa, que ya es experta en esta terapia, para que nos explicara precisamente, pues si quieres comenzar, Teresa, diciéndonos, ¿no?, qué es la terapia focalizada en la transferencia y para quién está pensada, para qué tipo de pacientes. Sí, perfecto. Antes de explicarla, quería comentar que precisamente en relación a esto que comentabas, Iciar, la salud mental está avanzando también al lado de la medicina general con investigaciones que mejoran cada día nuestra comprensión y tratamiento de los problemas de salud mental, y los tratamientos también van mejorando, van siendo más eficaces, y por eso es fundamental contar con profesionales bien formados, porque los tratamientos también van siendo cada vez más especializados. Entonces, bueno, sigue haciendo mucha falta invertir en salud mental, porque es invertir en bienestar y futuro para todos. Y esta terapia precisamente es una terapia muy especializada. Fue creada por un doctor que se llama Otto Kemper y su equipo del Personality Disorders Institute del Weill Cornell Medical College, Nueva York. Sí. Y desde 2011 un grupo de profesionales de Fundación Orienta tenemos la oportunidad de supervisar con él todos los viernes, junto con otros profesionales del Grupo TLP Barcelona. Este profesor no solo nos enseña a nosotros, enseña en muchos países del mundo, en Japón, en Rusia, en Europa, en América del Sur, etcétera. O sea, es una terapia que no solo existe aquí, es una terapia que ya hay profesionales formados de forma internacional en todo el mundo. Y para explicar un poco de qué trata esta terapia, es una terapia derivada del psicoanálisis, pero ha desarrollado técnicas específicas para tratar los trastornos de personalidad, especialmente los más graves, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad, y es muy efectivo también para las situaciones traumáticas de la infancia. No el trauma simple,
que puede ser un accidente, puede ser una situación de que a uno le atraquen, un robo. Eso sería un trauma simple, sino para tratar lo que nosotros llamamos trauma complejo. Por ejemplo, un trauma complejo es cuando la persona ha sufrido situaciones traumáticas repetitivas, prolongadas en el tiempo. Por ejemplo, una infancia marcada por violencia, por negligencia, y aquí no solo se altera el equilibrio emocional, sino que se produce un daño en la estructura del carácter, y es habitual que este tipo de trauma tenga origen en la agresión humana. No es, como decíamos, un accidente, una situación puntual, lo cual suele ser más grave y difícil de procesar que eventos naturales, un terremoto o una inundación, y deja mucho más huella profunda en la estructura de la personalidad, de manera que muchas veces se pierde la confianza en los demás y la confianza en uno mismo. Entonces, pues la terapia focalizada en la transferencia está indicada en este tipo de casos porque trabaja directamente sobre estos patrones relacionales que se han desarrollado a partir del trauma. Y a través de la relación terapéutica, pues el paciente tiende a revivir estos conflictos también. Incluso en la terapia normalmente lo revive en todas las relaciones. Y digamos que, por ejemplo, una paciente que vivió una situación con una madre violenta o humillante puede repetir esta dinámica de odio en sus relaciones íntimas, provocando conflictos con otras personas, ¿no? Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo más específico de esta situación para que se vea el alcance de la gravedad que puede tener en las relaciones. Antes de dar el ejemplo, sí que diría que los pacientes con trastornos de la personalidad, cuando la personalidad queda tan afectada, reaccionan de forma extrema ante situaciones emocionales. Viven sus emociones como abrumadoras, se sienten incomprendidos o atacados con facilidad y pueden tener conductas impulsivas o autodestructivas. Y este malestar no se explica por una situación puntual que ha pasado en una pelea o en una crisis con una amistad, con una pareja, sino que tiene que ver con estas estructuras de personalidad desarrolladas a lo largo de la vida y sobre todo en la infancia. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una mujer, una niña que fue abusada por un padre de forma reiterada durante los años, por ejemplo, desde los 7 años hasta los 15. Y esta mujer empezó teniendo problemas graves en las relaciones de pareja y al final tomó la decisión de evitar cualquier tipo de relación de pareja para el resto de su vida, condenándose a vivir sola para el resto de su vida. Y esto empezó porque ella tenía peleas muy fuertes con todas las parejas que había tenido. Muchas veces cuando hay estas peleas repetidas sin causa aparente o por pequeñas situaciones, tienen que ver con experiencias traumáticas con los padres. Cuando los padres son recordados en lugar de como cariñosos, dando apoyo al lado de sus hijos, y uno le queda el recuerdo de unos padres maltratantes o traumatizadores, entonces estos padres quedan en la mente más como enemigos que como amigos. Y cuando aparece una nueva persona en la vida, porque terapeutas de pareja, especialistas en pareja, han dicho que la casa de uno en la vida, cuando es pequeño, es la casa de sus padres, pero no la casa física, sino
la casa mental, ¿no? Las personas que le dan seguridad en el mundo. Pero la casa de cuando uno se hace adulto normalmente es la casa que construye uno con su nueva pareja. Entonces es como que uno abandona ese primer hogar, se muda y se construye su propia pareja. Entonces, si uno tiene en la mente estos padres que en lugar de ser amigos son enemigos y aparece una nueva persona que ocupa esa nueva casa en la vida, queda la duda de, ¿esta persona será como mis padres? ¿Detrás del amor me va a atacar? Entonces hay una predisposición a veces a atacar o exagerar lo negativo y fácilmente aparece un resentimiento y una desconfianza mutua que hace que cada vez que uno se enoja con mucha intensidad y el otro también se enoja más y se va intensificando a veces hasta romper la pareja y crea fracasos reiterados en la forma de pareja. Entonces hay una hipersensibilidad a ser maltratado con este pasado de padres que uno siente que no han sido buenos, y está más alérgico a cualquier fallo en la relación. Pero esto puede pasar con la pareja, pero puede pasar con los amigos también, o puede pasar con el jefe del trabajo. Otro problema que puede pasar, yo diría que son 3 los problemas que quiero explicar con este ejemplo de este caso. Este puede ser esta alergia, ¿no?, a cualquier situación problemática en la relación, que hace que uno se le despierte, digamos, un rechazo o una agresividad más elevada de lo que tocaría por la situación. El segundo problema es que se seleccione inconscientemente a personas que nos recuerdan a nuestros padres. Y esto puede pasar con padres buenos como con padres malos. Entonces, uno puede seleccionar esas parejas que se parecen a padres maltratadores porque por el propio recuerdo de que se asemejen a sus padres o por un deseo de resolver en el presente el problema del pasado. Por ejemplo, una hija con un padre dictador, ¿no?, o maltratador puede buscar una relación con alguien dominante, pero ahora agredirlo o enfadarse para ver si ahora consigue pararle los pies. Pero entonces también es una relación caótica, tóxica, etc. Eso sería una segunda situación. Y otro problema mucho peor y mucho más grave, que no sería este tormento emocional, sería una decisión no de rabia, sino una decisión fría, como un suicidio relacional o reacción autoagresiva de decir, yo no voy a tener pareja nunca más en la vida. Se terminó la relación amorosa para mí y renunciar a la vida amorosa y sexual. Por ejemplo, una mujer lo expresó así, diciendo, nunca jamás tomaré un hombre en mi vida, prefiero morirme sola, sin hijos, sin pareja, sin amor. Pero eso sería como una venganza contra sus padres, pero autodirigida o autodestructiva en esa parte de su vida en la que ella podría realizarse. Es como a veces las autolesiones que un adolescente se enfada con sus padres, pero en lugar de enfrentarse a ellos, se encierra en la habitación y se autolesiona para calmar ese dolor y esa rabia que no sabe cómo, o se ve impotente cómo expresar, ¿no? No sé si más o menos se entendería ese ejemplo. Súper, Teresa, porque me he visto reflejada en tantísimas cosas de las que has ido diciendo, que claro, a mí, fíjate que me parece que es tan, para la persona que lo está sufriendo, es tal la impotencia de ir haciéndote consciente, ¿no?, de todo lo que tú has ido mencionando, pero al mismo tiempo no tener herramientas para salir de ahí, ¿no? O sea, es como que tú lo sabes, tú lo sufres, tú estás ahí en esas relaciones que no sabes cómo hacer para que no te atormenten constantemente la cabeza, pero al mismo tiempo sientes que ¿cómo haces, ¿no?, para no tener toda esa
todo eso dentro de ti, ¿no? Que te atraviesa de arriba abajo y mentalmente te ocupa la cabeza, ¿no? O sea, todo el día. Entonces, claro, ofrecer una herramienta, ¿no? Que te saque, ¿no? Que te saque de ahí y que te ayude, pues me parece fundamental para ayudar a las personas que han sufrido este tipo de traumas, sin duda. Claro, esto que comentas es muy importante y fundamental porque las personas que tienen este trauma complejo o que estos problemas relacionales por diferentes motivos, no siempre tienen que ser traumas, pero han quedado en su base de personalidad, Sí. eh, pueden fracasar en muchos tratamientos psicológicos no especializados porque es muy diferente tratar una ansiedad, una depresión, un intento de suicidio en una estructura de personalidad normal, que normalmente viene de alguna crisis o de un momento vital difícil. Sí. Entonces, normalmente cualquier terapia psicológica funciona. Es como yo a veces lo explico con ejemplos de ortodoncia o de odontología, porque digo, a veces un problema de salud mental puntual es como tratar una caries, Okay. pero tratar un problema de la personalidad, cuando la estructura de la personalidad está afectada, es como un problema de ortodoncia, que para recolocar los dientes es la estructura lo que funciona mal y entonces no es un tratamiento corto psicológico, son tratamientos como la terapia focalizada en la transferencia que requieren unos 2 años de tratamiento mínimo, como una ortodoncia, y sesiones de 2 veces por semana para poder profundizar en todos estos aspectos que han quedado anclados en la personalidad, requieren mucha paciencia y requieren pues un marco de tratamiento especializado que poco a poco, lo que tú decías, Iciar, es como reconstruir un puzzle en donde todas las piezas están revueltas, muchas emociones contrapuestas, donde el terapeuta tiene que ir uh, aprendiendo del paciente, de su paciente, de qué significa cada pieza y a medida que el terapeuta lo comprende, le puede ir devolviendo ir juntando piezas para ver si el paciente le encajan y entre los dos ir construyendo e identificando la comprensión de dónde viene este problema en las relaciones. Entonces, terminaría la terapia cuando ese puzzle esté más o menos construido y la persona tenga una comprensión de por qué le pasan todas estas situaciones. Por ejemplo, preguntas como las que tú decías que se puede hacer en Fundación Orienta, donde yo trabajo mi mayor parte del tiempo, vemos muchos adolescentes y pueden tener preguntas como ¿por qué me peleo siempre con mis padres, mi pareja, mis amigos? ¿Por qué me cuesta confiar en la gente? ¿Por qué siento que nadie me entiende o por qué no me entiendo ni yo? ¿Por qué cuando me siento frustrado abandono los proyectos y quiero empezar de nuevo en otro lado? O sea que realmente cuando hay un problema en la personalidad, la persona sufre mucho porque estas dificultades emocionales se extienden como un poco como el aceite, se va extendiendo en todas las áreas, a veces no en todas, a veces hay áreas conservadas, como más áreas conservadas, más fáciles resolver. Incluso en adolescentes muy jóvenes, de 14 o 15 años, que hemos podido hacer estas terapias, a veces con 1 año de tratamiento ha sido suficiente, porque cuanto más joven es el paciente, Sí. pues hay mucha más facilidad y no ha vivido retraumatización ni fracasos ni experiencias frustrantes en muchas áreas de su vida y entonces fácilmente se puede obtener unos resultados mucho mejores y más rápidos. Qué importante. Lo que dices es que, claro, sigues viviendo, sigues sufriendo una vez otro trauma, pues es como suma y sigue la desconfianza dentro de ti de algún día, ¿no? Poder salir
de esa nebulosa en la que te encuentras, ¿no? Y decimos, bueno, se escucha, ¿no?, en la sociedad hablar de los trastornos de la personalidad, pero en el fondo no sabemos lo que son, Teresa. Entonces, ¿nos lo puedes explicar un poquito también? Pues sí, es un poco difícil de explicar, pero lo intentaré hacer de una forma que, aunque sea simplificada, ¿no?, que Eso me es. perdonen por la simplificación porque es muy complejo, pero, pero digamos que en los trastornos de personalidad lo que acaban siendo afectadas son varias áreas de la personalidad que les podríamos poner una etiqueta. Okay. Por ejemplo, una área es la que hemos estado hablando, que es la de las relaciones. Sí. Se pierde muy fácilmente la confianza en todas las relaciones, tanto en las relaciones con los demás como en las relaciones con uno mismo. Se pierde muy fácil la confianza, de manera que mientras que en una personalidad normal yo puedo tener confianza en que una persona va a seguir siendo buena a pesar de sus cosas buenas y sus defectos, a pesar de que me trate bien un día y otro día, pues bueno, haya un poco de dificultad, que tengamos un poco de desencuentro, la personalidad normal puede conservar esa confianza y puede continuar viendo a esa persona como básicamente buena, integrando aspectos positivos y aspectos negativos. Lo mismo ocurre consigo mismo, que una persona puede conservar la confianza en uno mismo a pesar de haber tenido un buen día o a pesar de haber tenido un mal día o a pesar de haber fracasado. Uno conserva la confianza en que uno mismo puede salir adelante. Pero en un problema de personalidad, estos aspectos positivos y negativos, en lugar de estar integrados, están disociados o tienden a disociarse con facilidad, de manera que cuando en un momento positivo aparece un momento negativo en la relación o de frustración con los demás, entonces rápidamente se puede perder la integración y dejar de ver a esa persona como confiable y buena a empezar a verla como totalmente mala. Entonces puede ser que la persona reaccione en ese momento de desregulación emocional tratando a esa persona como si fuera su peor enemigo. Y eso puede pasar con una pareja y decir, pues un adolescente puede decir, ya no te quiero, quiero cortar la relación. O puede decir, no quiero volver al trabajo porque mi jefe es odioso. O puede fracasar en los estudios en ese examen y decir, no quiero seguir estudiando. De manera que todo se vuelve mucho más intenso y uno pierde la confianza en los demás y en uno mismo también. Uno puede decir, yo ya no valgo para nada, no valgo para estudiar. Si hay este problema de pareja es porque yo soy un desastre, no valgo nada. O sea, pasa de una integración a polarizar las emociones de forma extrema, lo cual magnifica e intensifica el volumen de cualquier conflicto y de cualquier emoción que puede tener una base real, un pequeño conflicto, un pequeño problema, una pequeña frustración, pero se pierde un poquito la noción de realidad y se agrava y se distorsiona debido a estos patrones que uno tiene fijos en su personalidad y que son como traumáticos, diríamos, y no se han resuelto. Están activos y vivos. Es como una herida abierta que no se ha sanado y sigue, digamos, contaminando o infectando las situaciones que hay en la actualidad. Sin duda, o sea, cuando has dicho es como un pequeño problema, un pequeño conflicto, digo, es que dentro de mí nunca ha habido la palabra pequeño, ¿no? Pequeño conflicto, pequeño problema. Siempre era todo, era hasta lo más mínimo, era todo tan enorme dentro de mí, no era todo un mundo, ¿no? De fíjate, o sea, era eso, tan exagerado que no había manera de gestionarlo emocionalmente porque lo que tú dices, o sea, de la noche a la mañana cualquier persona se convertía de maravillosa en odiosa y yo conmigo misma, ¿no? Entonces te genera tal caos emocional, ¿no? Que lo que tú decías al principio, ¿no? Llega un momento en el que desistes, ¿no? En el que tú misma te planteas, estoy mejor en mi casa metida en mi salón, en mi sofá,
que relacionándome con el mundo, ¿no? Y entonces es cuando la vida se te empieza a hacer tan cuesta arriba que todo empieza para ti a faltar sentido, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es básico, porque al final cuando una persona en la cual somos seres sociales y las relaciones son un elemento básico del alma. Necesitamos relaciones, igual que necesitamos comer, beber. Entonces, la sexualidad mismo también es una otra parte del ser humano, y necesitamos relaciones de apego y relaciones pues románticas, cariñosas. Todo eso son áreas de la vida de una persona que de alguna manera pueden quedar amputadas porque uno acaba sintiendo que en lugar de proporcionar placer y alegría y felicidad en la vida, provocan sufrimiento. Entonces, una manera de protegerse de ese sufrimiento es decir, bueno, evito estas situaciones y entonces me protejo, pero la persona queda limitada en su vida, queda, digamos, sufre de inanición, sufre de alimentos básicos del alma, digamos, no del cuerpo, pero sí del alma, y queda mermada en sus posibilidades de disfrutar y de sentir que tiene una vida completa, como tienen otras personas, y de alguna manera uno también puede acabar envidiando cómo puede ser, ¿no?, que otras personas, más o menos, puedan sobrevivir a las relaciones, que es verdad que las relaciones siempre tienen sus pequeñas dificultades y es verdad que no es fácil, pero al final, bueno, uno puede acabar sintiendo de que no vale la pena, ¿no? Absolutamente. Como dices, yo recuerdo toda la vida observando a los demás cómo se relacionaban, ¿no? O sea, yo me quedaba sentada en cualquier lado mirando cómo hacían, ¿no? Cómo era esa persona, cómo se comportaba, ¿no? En esa mesa sentada tomando un café con su pareja o con una amiga o con... y intentando aprender. O sea, yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿No? Que yo no lo consigo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque para mí era un auténtico enigma el conseguir, el saber, ¿no? El entender, es decir, ¿cómo son, ¿no? ¿Cómo se hacen, ¿no? Las relaciones normales? Yo me decía a mí misma siempre, relaciones normales con los demás, ¿no? Pero claro, estando todo esto de fondo, pues realmente complicado, ¿no? O sea, realmente complicado, es tremendo. Sí, otro aspecto de la personalidad que queda afectado, aparte de las relaciones y de esa pequeña distorsión de la realidad en la que uno puede magnificar las situaciones, o por ejemplo, pues una adolescente que tiende a sentirse abandonada porque se ha sentido abandonada, pues igual fácilmente se siente abandonada sin tener suficientes motivos como para llegar a esa conclusión. Pues esta pequeña distorsión de la realidad sería otra parte de los trastornos de personalidad, en la cual en la terapia se trata de poder ir ajustando esta visión de la realidad y ver qué partes de la realidad y qué parte está saliendo de uno mismo. Por ejemplo, una adolescente podía empezar a aprender esto cuando decía, es que a mí se me cae el café o me pasa cualquier cosa y me enfado muchísimo, puedo empezar a gritar, a decir, no hay derecho, dice, y noto que estoy enfadada ya de base. O sea, no es normal que porque se me derrame el café me enfade tantísimo, y se daba cuenta de que había esa parte que no era de la realidad, que salía de dentro de ella misma, ¿no? Y otra parte, por ejemplo, también tendría que ver con el nivel de agresividad que puede salir de uno mismo hacia los demás, pero que también puede venir de uno mismo hacia sí mismo. De manera que uno puede juzgarse mucho, castigarse mucho, digamos que de alguna manera queda este nivel de agresividad tan elevado que acaba afectando a la autoestima. Un profesor nuestro nos decía que, el profesor Humans, que ahora es uno de los directores, ¿no?, de la Asociación Internacional de esta terapia, nos decía, la autoestima no es como la gasolina de un coche que se puede llenar y uno tiene un poco más o uno tiene un poco menos, sino que la autoestima depende de la agresividad interna, cómo uno se trata a sí mismo. O sea,
si uno se trata de forma muy agresiva, a uno le baja automáticamente el nivel de autoestima, es como el nivel de la tensión arterial, ¿no? Entonces, si uno se autotrata de forma muy agresiva, entonces eso baja automáticamente los niveles de autoestima, y muchas veces en los traumas queda como una culpa propia en la que uno no sabe si las cosas que le han pasado han sido culpa de los demás o han sido culpa de uno, si uno podría haber hecho algo diferente para que eso no pasara. Entonces esa culpa es como una mochila que uno carga y que tiene que trabajarse también en el tratamiento, porque si no, digamos que no es posible la recuperación con esos grados de culpa propia. No es posible la recuperación, y es un elemento central de poder ser resiliente y recuperarse de estas situaciones. Sin duda, sin duda. Yo creo que es a la par el juzgar tan duramente fuera como a ti constantemente, ¿no? Constantemente, y es de lo más complicado, yo creo, el liberarte, ¿no? de esa culpa, y fundamental lo que decías, ¿no? El cómo me trato, ¿no? El cómo me hablo, el cómo me cuido, el cómo me nutro. Es que todas esas cosas para mí, digamos, es un pilar, ¿no? O sea, el aprender, ¿no? El aprender a hablarme, a cuidarme, a mirarme, ¿no? Con otros ojos de otra manera, para mí ha sido, bueno, pues una de las claves, ¿no? No sé, de darme permiso, ¿no? De darme permiso a relacionarme conmigo misma de otra manera, y una vez que lo conseguía, darme cuenta de entonces era capaz de mirar a los demás también de otra manera, ¿no? Y para mí fue un paso muy, 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 muy importante, ¿no? De consigo maternizarme, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por fin, ¿no? Y por tanto me daba cuenta de que actuaba ya un poco entonces como madre también con otros, ¿no? O sea, con amigos o con mis alumnos, o notaba que me empezaba a salir otra manera, ¿no? De relacionarme. Me parece que es absolutamente fundamental, ¿no? Lo que comentas. Sí, yo creo que sí, que esto demuestra que al final el cambio, uno no puede cambiar las situaciones que ha vivido, pero sí que al final, si se produce este cambio interno en la forma de mirarse a sí mismo, de reconstruir el pasado, esto al final es el trabajo final que se hace en las terapias. Y Boris Cyrulnik, que es un referente internacional, ¿no? en el estudio de la resiliencia y de cómo uno se puede recuperar, ¿no? de un trauma, y de cómo las relaciones y el amor reconstruyen el cerebro, lo construyen y lo pueden reconstruir también. En situaciones así, él siempre ha dicho que para recuperarse de una situación traumática hace falta otra persona en la que volver a confiar, y que te permita volver a confiar en ti mismo, o sea, que se pueda reconstruir una relación de amor, sea con otro familiar, con una pareja, con una relación de amor terapéutica, digamos, de confianza terapéutica con un profesional. Cómo el cerebro, para volver a funcionar bien, necesita otro cerebro. Y entonces es muy importante encontrar a alguien de confianza con quien compartir la experiencia traumática para sentirse comprendido y sobre todo sentirse acompañado y no culpado. Él dijo en una conferencia aquí en Barcelona hace muchos años, él dijo que, por ejemplo, una situación traumática puntual como una violación, por ejemplo, de una mujer, él decía, es muy diferente que en esta violación esta mujer se sienta acompañada por su comunidad, como por ejemplo en Estados Unidos puede haber grupos de ayuda mutua a mujeres que han sufrido estas agresiones, etcétera, o sentirse que uno no se siente acompañado como en otras comunidades o países muy tradicionales, donde Afganistán o India, donde esta mujer es estigmatizada o considerada impura, y digamos que es culpada, ¿no? o maltratada. Entonces esto
hace imposible que esta mujer pueda realmente recuperarse de una situación así. O sea que este acompañamiento también sin culpa y comprendiendo sin juzgar es básica para la recuperación. Sin duda alguna, vamos. Y creo que en todas las terapias es, no sé qué porcentaje le daría, pero no sé, mínimo un 50% el vínculo, ¿no?, que estableces con el terapeuta, pero en esta terapia pues entiendo que es fundamental porque por lo que explicas, el paciente está transfiriendo, ¿no?, al terapeuta, ¿no?, esas vivencias, esos problemas, de manera que entiendo que es tremendamente intenso, ¿no?, para el terapeuta. Entonces, si nos lo quieres explicar un poco y la manera en la que vosotros también como terapeutas os cuidáis, ¿no? Sí, digamos que la terapia focalizada en la transferencia se focaliza también en trabajar estos patrones traumáticos de relación, digamos que se acaban repitiendo en la relación terapéutica en diferentes momentos del tratamiento, no cada día, pero sí en diferentes momentos, a medida que la relación avanza, o a veces desde el principio. Entonces, se trabajan en vivo y en directo porque es muy importante que la terapia no sea intelectual. Digamos, yo hablo de que yo soy un TLP, yo tengo un trastorno de personalidad, el terapeuta le da indicaciones, ¿no? Tienes problemas de regulación emocional, o sea, sino de cuando, por ejemplo, el paciente pues llega la hora y o ve que el terapeuta mira el reloj y le dice, bueno, usted ya está un poco cansado de mí, ¿no? Y uno nota que quizá, o sea, que ese no es el motivo, ¿no? Sí, Pero que nota que el paciente fácilmente, cualquier pequeño detalle le está despertando unas emociones. Entonces, es cuando está ocurriendo esta transferencia de emociones en vivo y en directo y que las emociones están abiertas, digamos que es como una terapia de corazón abierto y que es cuando se puede realmente hacer. Cuando hay una intensidad emocional y las emociones están en vivo, es cuando el paciente puede ser realmente consciente de lo que le está pasando y muchas veces se producen situaciones de tensión entre el paciente y el terapeuta, en que el paciente se enfada con el terapeuta o provoca que el terapeuta se sienta enfadado y el terapeuta no sabe por qué. Y se analiza esta transferencia de emociones, se va analizando y se va trabajando para precisamente que eso sea transformador a partir de como un modelaje en las sesiones y entonces eso queda grabado para siempre en el paciente porque es como estudiar la teoría de conducir o estar haciendo prácticas de conducir en el coche y frenar en ese momento, aprender a frenar las emociones o aprender por qué uno se pone nervioso, es practicando. Entonces, sí que es verdad que trabajar con estas situaciones traumáticas no es de lo más cómodo para los terapeutas, pero nosotros trabajamos en equipo, normalmente explicamos al paciente que supervisamos las sesiones, las podemos transcribir, ¿no?, todo lo que ha pasado durante la sesión. A veces pedimos permiso incluso para grabarlas en vídeo. Después las miramos, las sesiones, y las estudiamos. A veces pues, se pide permiso al paciente para que el equipo las pueda supervisar también, para poder ir detectando todas estas experiencias emocionales que muchas veces, y esto es muy importante, no están en las palabras del paciente, están en los gestos. Por eso a veces grabamos, porque igual uno siente que el paciente es amable, educado, está hablando, pero igual uno lo ve con una cara de muy enfadado y uno siente que el paciente está muy enfadado. Entonces, es porque muchas veces son emociones disociadas, lo que comentamos como disociadas, que el paciente igual ni es consciente, pero se refleja en el lenguaje no verbal. O en la transferencia en el terapeuta, que uno, aunque el paciente no le diga que está enfadado, uno nota que el paciente está enfadado y le está transfiriendo esas emociones a nivel
inconsciente. Y bueno, es un trabajo complejo, pero que tiene que ser así porque muchas emociones el paciente las está actuando sin decirlas en los problemas de personalidad, porque se disocian las emociones y no es consciente el paciente. Totalmente, me parece súper complicado, de verdad, Teresa, porque claro, el terapeuta tiene que estar tan preparado para en ningún caso ofenderse o llevarse hacia uno mismo, ¿no?, lo que en ese momento está viviendo en la relación con el paciente, que yo las pocas veces, sinceramente, pero sí se me han dado con las diferentes psicólogas que he tenido, ¿no?, algunos momentos así, ¿no?, donde yo claramente estaba ofendiéndome tremendamente, ¿no?, por algo, y como tú dices, no, yo trataba de no expresarlo, ¿no?, con mis palabras, pero por dentro es lo que hablábamos antes, ¿no? Es como que te hundes, ¿no? O sea, entonces estoy segura de que mi cara reflejaba, ¿no?, o mi mirada, y claro, si no ahondas en eso, ¿no?, y no lo trabajas, pues es algo que tú te sigues llevando y que sigues haciendo en todas las relaciones, ¿no? O sea, desde el que no te contesta un email a la que te dice de mala manera que porque no has cerrado la puerta si lo ponía ahí, o sea, te lo llevas hasta la más chorrada que te puedas encontrar en la vida, ¿no? Entonces es fundamental. Sí, y claro, es esto que comentábamos, que como hay mucha disociación de emociones, porque uno tiene dificultad para estar enfadado con la misma persona que a uno siente que le tiene que cuidar, o sea, es muy difícil integrar amor y odio en la misma persona, porque es muy conflictivo, porque tiene una intensidad demasiado elevada. Entonces se disocian estas emociones y es verdad que requiere un entrenamiento como terapeuta a estar muy atento a estas emociones, sobre todo emociones desagradables, que quisiera recordar, ¿no?, para acabar un poco hablando de estas emociones, que las emociones no son malas ni buenas, y que incluso emociones desagradables como la rabia o la agresividad son emociones que son como indicadores, como termómetros de que algo no va bien en la relación. Y, por ejemplo, la agresividad implica que nos sentimos que están traspasando nuestros límites y que nosotros debemos defendernos. Y la rabia y la agresividad tiene que ver con un sistema donde nosotros sentimos que nos están agrediendo, nos están invadiendo o no están respetando nuestra zona o nuestros límites, y es un indicador de que algo tenemos que hacer. Y debemos aprender a entender esos indicadores y a manejarlos en la realidad. Lo que pasa que en la medida adecuada. Porque si lo hacemos con demasiada intensidad que no concuerda con la situación, al final sentimos que no estamos haciendo las cosas bien nosotros, aunque tengamos razón. Cierto. Y entonces, pues esa regulación de la intensidad es algo que se logra con esta terapia, la regulación de la intensidad emocional, una integración mayor de quién soy yo y cómo me manejo con las situaciones, de la identidad, y también consigue ayudar a relaciones más sanas, más estables, y también a entender por qué uno repite, ¿no?, como resumen estos patrones emocionales. Totalmente, totalmente. Y yo te quería preguntar, ¿cómo maneja? Bueno, ya nos has explicado antes que claro, podéis hacer la terapia con adolescentes, pero también con adultos que hayan vivido estas situaciones, ¿no? Y yo te quería preguntar cómo maneja este tipo de terapia los casos de pacientes que han vivido situaciones traumáticas, sobre todo las que han marcado su personalidad. O sea, nos has ahondado un montón en esto, pero si quieres un poquito añadirnos respecto a alguna situación, ¿no?, que consideres que, bueno, en tu experiencia como terapeuta has tratado de alguna situación traumática, con algún paciente que has visto que, bueno, pues a lo mejor no ha sido posible, o todo lo contrario, ha sido posible que esa persona reconstruyera totalmente su identidad, ¿no?, y realmente rearmara ese puzzle, ¿no?, de vivido, ¿no?, de todas esas piezas desordenadas que quedaron a partir del trauma.
Sí, empezaría quizá por los casos difíciles. Sí. em, y, y que en algunos casos extremos pueden llegar a ser imposibles, que no puede tratar este tipo de terapia. Okay. Y entonces, digamos que los casos más difíciles son los trastornos de personalidad narcisista, Okay. que eso tiene que ver con que realmente la persona deja de confiar totalmente en los demás, y eso puede ser en diferentes grados, pero digamos que cuanto más elevado es el grado, uno deja de querer a los demás, Okay. se aísla de los demás, deja de confiar en los demás y ya solo se quiere a sí mismo. Digamos que en esos casos, cuando las personas dejan de importarles los demás, hasta el punto de llegar a ser una persona antisocial, digamos que no tiene empatía, que ya no le importa a nadie, el trastorno de personalidad antisocial es intratable desde la terapia focalizada en la transferencia para cambiar la personalidad. Okay. Pero casos en que a esa persona le importa algo, quiere algo, aunque sea una mascota. Por ejemplo, había un adolescente que tuvo muy malas experiencias con sus padres, acabó, digamos, expulsado por su madre, que estaban divorciados, de casa de su madre, acabó después expulsado de casa de su padre, fue a vivir con sus abuelos, tampoco se llevaba bien con sus abuelos, pero en cambio se mantuvo en terapia porque él decía que nadie le podría ayudar, también había una desconfianza que cualquier tipo de terapia le podría ayudar, pero hizo terapia porque era menor de edad y lo iban a ingresar a un centro, pero aceptó hacer terapia porque decía que lo único que quería era su perro y no quería ingresar para que su perro no se sintiese abandonado. Entonces hizo un esfuerzo para hacer terapia, aunque no creía que nadie le pudiese ayudar, porque le importaba eso. O otro adolescente que, por ejemplo, también relaciones abandonado de todas partes y declarado imposible, pero que decía que no quería acabar viviendo debajo de un puente. Entonces, este adolescente decía que quería estudiar para no acabar viviendo debajo de un puente siendo un indigente. Entonces, como al menos tenía una ilusión, un proyecto al que quería y con el que se podía comprometer, podía luchar por algo. Y eso mantenía viva su capacidad de amar en algún sentido de la vida. Okay. Entonces, si hay alguna posibilidad de amor en algún área de la vida, puede existir tratamiento. Qué bueno, qué bien, Qué bien. Pues a mí me encantaría, si quieres, Teresa, para terminar, que nos hables, ¿no?, de esa función, esa labor, ¿no?, tan maravillosa que hacéis desde la Fundación, desde Fundación Orienta, en el ámbito de la salud mental, porque creo que es muy relevante también daros visibilidad. Bueno, pues yo ahora, ya hablando como directora de Fundación Orienta, diría que pondría en valor de que los gobiernos cada vez están invirtiendo más en salud mental, también más en salud mental infanto-juvenil, están poniendo recursos para que haya equipos tanto ambulatorios de atención a la salud mental como de hospitalización. En Fundación Orienta yo creo que tratamos de que los profesionales se formen cada día más en las nuevas terapias que están apareciendo, que podamos estar preparados para aplicar estos nuevos tratamientos, porque cada vez más la salud mental también está evolucionando de forma más especializada. También es un reto, porque quiere decir que no todos los profesionales pueden estar especializados en todo, pero lo que sí que es muy importante es que cuando Fundación Orienta empezó, hace 50 años, fue nuestro 50 aniversario el año pasado, estaban los centros escondidos
en callejones estrechos porque los padres no querían que nadie supiera que llevaban a sus hijos al psicólogo. E incluso los propios adolescentes, hace muchos años, cuando yo empezaba, llegaban a la consulta y decían, he venido al loquero, pero yo no estoy loco, ¿eh? O sea, había un temor tan grande a los problemas de salud mental, y ahora tenemos centros que están situados céntricamente. Los padres no tienen ningún problema en decir que llevan a sus hijos al psicólogo. Hay problemas de salud mental y síntomas, una ansiedad, una depresión, que pueden ser como un resfriado y vamos al médico con total normalidad. Esto es un gran avance y el ser un servicio público que todo el mundo puede tener acceso a ser tratado en mayor o menor medida, y muchas veces con profesionales que pueden estar ya un poquito más especializados, creo que es un gran avance para nuestra sociedad. Y para estas situaciones de abuso sexual y de trauma también ha aparecido pues un nuevo recurso con el que trabajamos, que se llama Barnahus, que creo que tú ya conoces porque estás muy informada, y se llama la Casa de los Niños, y es un modelo integrado que cuando detectamos lamentablemente que hay maltrato o abuso sexual en niños que estamos atendiendo, entonces podemos contactar con este equipo, que es un equipo multidisciplinar, judicial, fiscal, social y sanitario, para atender casos de violencia, especialmente abuso sexual infantil, evitando la revictimización del menor durante la investigación. Y el niño hace una única entrevista forense grabada y que posteriormente puede servir como prueba en el proceso judicial, evitando que el niño tenga que ir a un juzgado, y evita múltiples situaciones estresantes, y sirve también para que los terapeutas puedan valorar la intervención y la situación. O sea que cada vez más estamos avanzando también, y creo que es un mensaje de esperanza para todas las personas que nos escuchan, y que tú puedes transmitir a través de Saca tu voz, ¿no? De poder hacer llegar esta voz a todas las personas. Sin duda, Teresa, me parece maravillosa la labor que hacéis, y encima trabajando, como dices, de forma coordinada y teniendo en cuenta estos nuevos recursos con Barnahus, ¿no? que suma tantísimo, ¿no? al modo en el que conseguimos que los niños, las niñas, adolescentes que hayan podido sufrir abuso sexual infantil no sean revictimizados, y realmente les demos el tratamiento, ¿no? adecuado, ¿no? para ellos, para ellas, que wow, me encanta que lo menciones, y me encanta como nos lo has explicado. Pues para mí ha sido un gusto, de verdad, Teresa. Me ha encantado este rato contigo. Si quieres añadir alguna cosa más o decir algo más, todo para ti. Nada más, agradecerte pues la posibilidad de esta entrevista, y la importancia de difundir a través de todos los medios de comunicación la importancia de cuidar de las emociones y de la salud mental. Muchas gracias. Sin duda, a ti. Te mando un abrazo muy grande, Teresa. Igualmente. Gracias.